Imaginen esto, un imperio que dominó nuestro planeta por 165 millones de años. Gigantes, cazadores feroces, por todos lados, en cada continente. Y de un día para otro, ¡puf!, desaparecen. Su extinción es, sin duda, uno de los misterios más grandes en la historia de la vida. Es como una historia de detectives a escala cósmica. Y hoy, bueno, hoy vamos a resolverla juntos. Y, claro, toda buena historia de detectives tiene un sospechoso principal, ¿no? En este caso, es una roca de 10 kilómetros de diámetro. ¡10 kilómetros! Viajando a una velocidad que ni siquiera podemos imaginar, se estrelló justo en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. La explosión, bueno, fue millones de veces más potente que todas las bombas nucleares del mundo juntas. Esto desató tsunamis gigantescos, incendios que arrasaron el planeta y un invierno nuclear que literalmente tapó el sol. Pero, aquí viene la gran pregunta. ¿Fue este impacto el único culpable? ¿O es que ya había algo más pasando? ¿Algo que debilitaba su reino desde adentro? La respuesta, como casi siempre, es mucho más compleja. Para poder entender cómo fue su final, primero tenemos que entender quiénes eran realmente estos seres tan magníficos. Muy bien, entonces, empecemos por el principio, porque para conocer la verdad hay que ir al origen. Y les adelanto algo. La historia de los dinosaurios no arranca con un rugido ensordecedor, sino con algo mucho más sutil. Para que nos demos una idea de la escala de tiempo, es una locura. Piénsenlo de esta manera. Si toda la historia de la Tierra fuera un solo año, los humanos modernos apenas llevamos aquí unos cuantos minutos. En cambio, los dinosaurios dominaron el planeta durante 14 días completos. O sea, su éxito evolutivo fue simplemente espectacular. Y aquí es donde rompemos uno de los mitos más grandes. Cuando pensamos en dinosaurios, nos imaginamos bestias gigantes, lentas, pesadas, ¿verdad? Pues no. La historia no empezó para nada así. Los primerísimos dinosaurios, allá en el Triásico, eran criaturas pequeñas y súper ágiles. Por ejemplo, el Eoraptor, uno de los más antiguos que conocemos, medía apenas 1 metro de largo. Su secreto al principio no fue el tamaño, sino la velocidad y la agilidad. Esa fue su primera gran ventaja. A partir de esos comienzos tan humildes, digamos, el árbol familiar se dividió en 2 grandes ramas. La primera es la de los saurisquios, que significa cadera de lagarto. Y en este grupo, tenemos a los famosos, a los depredadores más icónicos como el T-Rex, pero también a los herbívoros más gigantescos que han pisado la Tierra, como el increíble Argentinosaurus. La segunda gran rama familiar son los ornitisquios, o sea, cadera de ave. Piensen en ellos como los tanques de guerra del Mesozoico, el Triceratops con sus cuernos impresionantes, el Stegosaurus con esas placas en la espalda, los hadrosaurios. Pero aquí viene lo más curioso, la gran ironía de todo esto. A pesar de llamarse cadera de ave, las aves que conocemos hoy no descienden de este grupo. ¡Qué cosas!, ¿no? Ok. Ahora viene lo bueno, porque todo lo que acabamos de ver nos lleva a cómo la ciencia moderna ha, literalmente, destrozado la vieja imagen que teníamos de los dinosaurios. La tecnología de hoy nos está contando secretos que estuvieron guardados en piedra por millones de años. A ver, la imagen clásica, la de las películas viejas, es la de un reptil lento, torpe, de sangre fría y con un cerebro del tamaño de una nuez. Pero, ¿y si les dijera que todo eso, o casi todo, está mal? ¿Y si esa imagen no pudiera estar más lejos de la realidad? Esto fue una auténtica revolución en la paleontología. Gracias a análisis moleculares de los fósiles, se han encontrado rastros de su metabolismo. El resultado, totalmente inesperado. Muchos dinosaurios, sobre todo los carnívoros como el T-Rex, no eran de sangre fría. Tenían un metabolismo alto, muy activo, parecido al de las aves y los mamíferos. Esto significa que eran cazadores enérgicos, siempre listos para la acción, no reptiles lentos esperando a que salga el sol para calentarse. Y si eso no fuera suficiente, prepárense para esto. Es simplemente brillante. Una neurocientífica, Susanne Herculano Hausel, usó a los parientes modernos de los dinosaurios, las aves, para estimar cuántas neuronas tenía el cerebro de un T-Rex. La cifra, agárrense, 3.000 millones de neuronas.
¡3.000 millones! Eso es comparable a las de un babuino, un primate que sabemos que es bastante inteligente. O sea, el T-Rex no era solo una máquina de morder gigante, era inteligente. Probablemente podía resolver problemas, planear sus cacerías, un depredador formidable en todos los sentidos. Y claro, esa inteligencia se notaba en su forma de vivir. Los fósiles nos cuentan una historia increíble. No eran bestias solitarias, para nada. Se han encontrado colonias de nidos gigantescas, como las del Mayasaura, que prueban que cuidaban a sus crías en comunidad. Tenemos evidencia de que depredadores como los Utahraptors cazaban en manada, de forma coordinada, e incluso vemos migraciones de herbívoros en enormes rebaños protegiendo a los más jóvenes en el centro. Eso es comportamiento social complejo. A ver, un momento, porque aquí hay que aclarar algo súper importante. Es muy fácil meter a todas las criaturas gigantes prehistóricas en la misma bolsa y llamarlas dinosaurios, pero eso es un error. Junto a ellos, coexistieron otros imperios de reptiles igual de impresionantes. Por ejemplo, los dueños de los cielos, los pterosaurios. Mucha gente los llama pterodáctilos. Bueno, lo más importante que hay que saber es que no eran dinosaurios. Punto. Eran sus primos, sí, un grupo de reptiles emparentado, pero su camino evolutivo fue totalmente diferente. Lo más increíble es cómo volaban. Sus alas eran una membrana de piel sostenida por un cuarto dedo que se había alargado de una forma espectacular. Una solución para volar única en la historia. Bueno, ahora que ya conocemos mucho mejor a las víctimas, es hora de volver a la escena del crimen. Nos transportamos al final del periodo Cretácico hace 66 millones de años. La vida en la Tierra está a punto de vivir su peor día. Y en esta investigación criminal tenemos dos sospechosos principales. El sospechoso número 1, el impacto del asteroide en Chicxulub, un asesino, digamos, rápido y brutal. Y el sospechoso número 2, un culpable más lento, pero igual de mortal. Hablamos de un periodo de erupciones volcánicas masivas en la India que, durante miles de años, llenaron la atmósfera de veneno y cambiaron el clima. Entonces, ¿fue uno? ¿Fue el otro? ¿O fue un golpe doble? Las pruebas contra el asteroide son abrumadoras. Hay una capa delgada de un metal llamado iridio repartida por todo el planeta, justo en la capa de tierra que marca la extinción. El iridio es súper raro en la Tierra, pero muy común en los asteroides. Es como la pistola humeante. Y bueno, claro, tenemos el cráter gigante. Por otro lado, los volcanes sin duda estaban haciendo de las suyas, debilitando el planeta. Pero los estudios más recientes sugieren que la peor parte de las erupciones ocurrió después del impacto. Es posible que la onda de choque del asteroide fuera tan brutal que literalmente despertó a los volcanes del otro lado del mundo. Y aquí está la prueba definitiva, una que parece sacada de una película. En un lugar llamado Tanis, encontraron fósiles de peces que murieron minutos después del impacto. ¿Cómo lo saben? Porque en sus branquias encontraron atoradas bolitas de vidrio que se formaron con el calor del impacto. ¡Increíble! Y al analizar los huesos de estos peces, pudieron ver en qué parte de su ciclo de crecimiento anual estaban. ¿El veredicto? El asteroide golpeó en la primavera del hemisferio norte. El peor momento posible, justo cuando muchos animales estaban criando con sus bebés recién nacidos y totalmente vulnerables. Con esto, el caso parece cerrado, ¿no? Un asteroide que llega en el peor momento posible le da el golpe de gracia a un mundo que ya estaba sufriendo. Pero el final de esta historia no es la aniquilación total que todos creen. Hay un último giro en el guión, uno totalmente inesperado. La respuesta que todos aprendimos en la escuela es sí, claro, fin de la historia. Pero, ¿y si no fue así? ¿Estamos absolutamente seguros de que su linaje se borró del mapa por completo? La respuesta es un rotundo no. Verán, un pequeño grupo de dinosaurios carnívoros, los terópodos, había desarrollado algo revolucionario: plumas. Al principio no eran para volar, sino para mantenerse calientes o para lucirse en el cortejo. Pero esa adaptación, casi por accidente, se convirtió en su boleto de salvación. Mientras el mundo en tierra se convertía en un infierno, la capacidad de volar les permitió escapar, buscar comida en otros lugares, encontrar refugio. Esos pocos supervivientes son los antepasados de todas y cada una de las aves que vemos hoy en día.
Esta frase lo resume todo de una forma perfecta. No es que se extinguieran, es que evolucionaron. Piénselo. Cada vez que vemos un colibrí en el jardín, un águila en el cielo o hasta un gorrión en la calle, lo que estamos viendo son los descendientes directos de los dinosaurios. Son literalmente dinosaurios vivientes. Así que, la próxima vez que miren al cielo, recuerden esto: el gran imperio de los dinosaurios nunca cayó del todo. Simplemente aprendió a volar. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si hoy en día hay más de 10.000 especies de aves, muchas más que de mamíferos, ¿quién nos asegura que la era de los dinosaurios realmente terminó?